con el estudio que tenemos ya un tiempecito, varios domingos, los 3 tipos de hombres en la Biblia. Yo voy a hacer un repasito. Vence el sueño, que esta hora da mucho sueño. ¿Están bien la temperatura? Está muy agradable. Hoy yo creo que está como en 60 allá afuera. Entonces yo voy a a decir la introducción, lo que yo siempre digo, y a leer los textos central donde sustrajimos este estudio, los 3 tipos de hombres. Bueno, que este estudio es muy interesante y es bueno algunos aspectos como los nombres de los 3 tipos de hombres, que se lo aprenda de memoria también. Y apúntelo ahí mismo. Si tiene la Biblia de copy, le puede dar copy, la Biblia de estudio de la Reina Valera 60, un programa que hay en el internet. También le puede, el mismo versículo lo apunta, hombres súquicos, sárquicos y neumáticos. Esos 3 tipos de hombres. Le están traduciendo también a los jóvenes. Observen que los jóvenes escuchen, porque nos hemos dedicado a estudiar la Biblia. Entonces, según la Biblia, el apóstol Pablo, hay 3 tipos de hombres. En la introducción dice, en este pasaje, el pasaje es 1 Corintios 2, empezando en el 12, y 1 Corintios 3. En estos pasajes, Pablo divide al hombre en 3 categorías. En estos 2 pasajes, en Corintios, el 2, 1 Corintios 2 y 3, lo divide al hombre en 3 categorías, clasificando estos grupos en conformidad con su capacidad para comprender y recibir la palabra de Dios, es decir, las cosas que nos han sido reveladas por el Espíritu. El Señor nos ha bautizado con un solo Espíritu. Por eso en Dios no hay confusión, una sola fe, un solo Dios y un solo Cristo. Por eso rechazamos las religiones politeístas. Es un solo Dios, dividido en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando uno tiene el Espíritu Santo, se puede extraviar por un tiempo, pero el Espíritu le va a aclarar todas las cosas. Por eso hay tanta confusión en el mundo religioso. Es porque no nos hemos sometido al Espíritu. Cuando leemos las cosas en el Espíritu, lo que uno no entiende, el Señor nos va a dar discernimiento para comprenderlo. El hombre, entonces esos 3 hombres, hay uno que se llama neumáticos, terminado en K. Eso apúntelo siempre, neumáticos. Ese es el hombre que tiene el espíritu, fue regenerado. Recuerde que la palabra regenerado quiere decir un nuevo nacimiento. Palín, genesia, nuevo. Palín, nuevo. Génesis, nacimiento. Un nuevo nacimiento. Eso también yo lo apunto. Palín, genesia, yo lo apunté en Juan 3. Y me ayuda mucho porque se me puede olvidar. Neumáticos. Es un hombre que tiene el espíritu de Dios, pero que ha madurado ya, que se ha despegado de este mundo. Ese es el primer hombre que hemos mencionado. Hay otro que se llama el sárquicos, con K. Sárquicos, con K. Ese también tiene el espíritu, pero es un niño. Ahí estamos claros. Eso lo entienden hasta los niños aquí, los jovencitos, adolescentes. Ese también ha sido regenerado. Nació de nuevo, porque Jesús le dijo a Nicodemo que para ver el reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Y para entrar hay que nacer del agua y del Espíritu. En Juan capítulo 3. En Juan 1 dice que el neumáticos y el sárquicos eh, eh, son idénticos en que nacieron de nuevo. Se diferencian en que uno es niño y el otro maduró ya. El otro se va alejando de los apetitos de la carne. Eso es poderoso, un hombre neumático. El apóstol Pablo, Timoteo, Tito, eran neumáticos. Ellos se habían alejado de este mundo. Por eso Pablo dijo, todos mis conocimientos los tengo por basura, con tal de conocer un camino más excelente que es Cristo. Ese es un hombre neumático, que se priva de los deseos, las pasiones, de la carne. Es ese neumático. Un hombre neumático puede ser un momento que tenga deseo, hasta a ver cómo yo transmito esto, un deseo de algo, y puede ser que hasta le sea lícito
y se prive. Digo, no lo voy a hacer porque no edifica. Un hombre neumático se abstiene de muchas cosas. Un hombre neumático es capaz de hasta de dar la vida por el prójimo. Por eso es que el evangelio es muy opuesto a todas estas religiones inquisitivas que destruyen al otro porque no piensan igual. Un hombre neumático es capaz de alguien que piense, le contradiga a él y que piense diferente a él, de amarlo y tolerarlo. El hombre neumáticos tolera. Cuando usted ve a un pastor en un púlpito maldiciendo, porque Dios no nos llamó a maldecir, y diciendo, porque tú estás en contra de esta iglesia, yo te maldigo, eso no es de Dios. Ese es un carnal, un sárquicos. El hombre neumáticos, aunque el hermano no esté de acuerdo con él, un pastor o un ministro o un predicador, eh, lo ama igual y lo tolera, aunque no estén de acuerdo, lo tolera. Le da libertad de pensamiento, de expresión. Pero el hombre sárquicos, como es carnal, los gobiernan las pasiones, es un policía de la conciencia. Cualquier pastor sárquico, si usted piensa diferente a él, te destruye, te estigmatiza y te etiqueta y te elimina. Por eso hoy en día es tanto la censura. El neumáticos tolera. Hasta el que hable mal de él lo ama y no se deja provocar. Eso es lo importante de madurar. El neumático es capaz hasta de amar un enemigo, hermanos. ¿Me da un ratito? Siempre en su corazón hay perdón. Como ese pensamiento que dijo un pastor, el amar al que nos ama, eso es fácil, porque eso es humano. El odiar al enemigo también es humano eso. El amar al que nos odia y al enemigo aborrece, eso es divino. El odiar al que nos ama es diabólico. Y el neumático es capaz hasta de dar la vida por el otro. El neumático es imposible que sea narcisista. El apóstol Pablo no usó la palabra narcisismo. Narcisismo es un hombre que se ama a sí mismo y solo busca su bienestar y su complacencia. Y si alguien le contradice, él se enoja y se pone bravito o bravote. ¿Sí? Pues el neumático no es narcisista. Pablo no usó la palabra narcisista, pero es lo mismo. Él dijo, hombres amadores de sí mismos en los últimos tiempos. La característica de la maldad del hombre de los últimos tiempos. Él no usó narcisismo, pero amador de sí mismo es un narcisista. Pues el neumático, el sárquico sí es narcisista, solo piensa en él. Y estamos ministrando en el espíritu. Entonces, ¿cómo usted diagnostica un pastor narcisista y sárquicos que tiene el espíritu, pero que no ha crecido, se quedó enanito, no ha madurado? Cuando usted ve a un hombre pidiendo dinero, ese hombre no puede ser neumático. El neumático no usa el púlpito para pedir. Aunque hay que ayudar en la iglesia y ser dadivoso, pero el neumático se cuida mucho de eso. ¿Sí? Despierte, amado, esté atento. Hace poco yo estaba viendo, eso me llega ahora en este momento, le voy a pedir permiso a Dios y ustedes, pero yo estaba viendo un pastor hace poco, yo decía, pero Dios mío, ¿qué nos pasa? Y las gentes no se dan cuenta, amado, porque están bajo hipnosis. ¿Y qué pasa? Entonces yo escuché, pero con muy elegante hablando.
Y él decía, a ver si ustedes me cogen la historia. Él decía, hermanos, estamos pidiendo ofrendas, diezmos, primicias. Pero ¿y por qué él no lo condensa todo y dice ofrenda ya? Pero ya van tres cosas. Bueno, esa cosa le sumó una cuarta, porque están edificando un templo. Tienen un templo nuevo y están edificando otro. El dinero para el templo. Ya van cuatro. Digo, pero me llegó la palabra de William Tyndale, ese reformador del siglo XVI de Inglaterra, que él decía, el párroco corta, a ver si me llega, el vicario esquila, el sacerdote raspa y el fraile rasura. Solo falta un carnicero para que le quite, lo despelleje y le quite la piel. Entonces van cuatro. Entonces, ellos comparan una iglesia nueva y comparan como 1000 sillas. Pero ¿qué pasa? La iglesia, de esas 1000 sillas, sobraron 500 sillas. La guardaron nueva, como esas sillas que están ahí. En la otra iglesia hay que cambiar las sillas que están viejas. Entonces él sintió esas sillas nuevas que hay en la iglesia nueva, llevan la historia, Lilo. Ahí, vamos a llevarla a la iglesia vieja, cambiar las sillas porque ya tenemos aquí 500 sillas que no le estamos usando. Pero entonces vinieron dos profetas y le dijeron, no, el Señor dice que esas sillas no le toquen porque es para esta iglesia, que no se la den a aquella, que la dejen guardada, las 500 que sobran. Y los hermanos que cada uno compre su silla. Y la alfombra que cambiara, también los hermanos que las compren, porque hay que sumar y no restar. Entonces, lo que yo dije hace un ratito, pide primicia, ofrenda. Hay que derribar todos esos argumentos que se oponen a la cruz de Cristo. Primicias, ofrendas, diezmo, pro templo. Y ahora hay que van cuatro, sí, pero hay que sumarle un quinto. Las sillas, súmele el otro y la alfombra. 6 cosas. Entonces me llegó el texto que siempre me llega a mí de Isaías, que dice, los que te dirigen te engañan y tuercen el curso de tu camino. Y las gentes no se da cuenta porque inmediatamente que yo esté sentado ahí en una iglesia y un hombre me pide a mí primicia, ofrenda, diezmo, tengo que comprar mi silla y la alfombra y pro templo, hermano, yo me voy corriendo de ahí. Como me dijo una vez un hermano aquí que estaba en un lugar y se empezó a sentarse en el primer asiento, después en el segundo, que pedían mucho, en el tercero, después en el último, cerca de la puerta. ¿Y qué pasa con la iglesia? Eso es carnar. Aunque predique bonito y diga historia de la Biblia, eso es una carnalidad. Eso es sárquico, hermanos. Porque que un hombre en neumáticos se va despegando de lo material. Ese le puede aplicar la palabra que dijo Pablo en Filipenses. Creo que capítulo 3. Es enemigo de la cruz de Cristo. Porque su Dios es el vientre y solo piensa en el vientre. Es carnar. Y el pueblo no se da cuenta, le dice amén a todo. Porque yo digo, ¿y por qué todas esas cosas no la condensa en una sola y dice ofrenda y ya? Una ayudita y ya. Pero hermano, 6 cosas. Es demasiado. Eso me perdona coger este momento para criticar eso. Por eso hay que, hermano, denunciarlo. Eso yo lo que estoy haciendo ahora es una denuncia. Un carnal, un hombre así es imposible, yo diría casi, que ayude a otro, hermano. Porque, hermano, el avaro no ayuda a nadie, por eso es que es avaro. No es capaz, porque el avaro tiene miedo. Si tienes $1000 en el banco, no se atreve a sacar $100. Porque el avaro lo que quiere es sumar, no restar. Yo le ruego siempre a Dios, si aquí no haya nadie avaro, hermanos,
Y nuestros hijos hay que enseñarles. Yo les ruego a Dios que mis hijos ya son jóvenes, no sean avaros. Siempre esté dispuesto a ayudarlo, una amiguita en la escuela que esté en necesidad, pasando hambre. Y la iglesia no está ayudando, porque yo no creo que un hombre que sárquicos ayude a nadie, hermanos. Y que esté pidiendo de esa manera, que con ese descaro, que después que usted deposite en la canasta una ofrenda y que yo venga para aprovecharme de ti, hermanos, coger el evangelio para yo enriquecerme y aprovecharme de esto y decirte que me tiene que comprar las sillas también. A mí me daría vergüenza decir eso en el púlpito, de verdad. Yo siempre le digo a Dios, Señor, yo no sé qué yo haría, pero si aquí un día ya no hay ni para pagar el local, yo mejor cierro la iglesia, hermano, porque yo no voy a coger el púlpito para pedir. Sí, hay que hablarle a las gentes que sean dadivosos, que no falte nada para ayudarle al otro y pagar los gastos del local. Pero a mí me daría vergüenza, hermano, de todo corazón. Porque queremos ser neumáticos, hombres espirituales. O yo haría una reunión con varios hermanos. Digo, mira, hay que pagar esto y no hay. O vendo la casa, amados. Pero ya basta. La iglesia no es el lugar menos indicado para uno enriquecerse, hermanos. Y buscar lo suyo. Y eso es un descaro. Y hay un pensamiento que cuando yo veo a esos hombres así, que a mí me llega, yo digo, han perdido la vergüenza, porque a mí me da vergüenza, hermanos. A mí me da vergüenza hasta pedirle hasta a los hijos, si son hijos míos, me da vergüenza. Y a los hijos hay que reunirlos cuando hay un problema en la casa, ya si son grandes. Decirles, mira, y los que estén trabajando, estamos pasando esto a necesidad. Hay que enseñarlo a aportar. Pero a mí hasta vergüenza me da. A veces yo, el hijo mío, que tiene 23 años, Samuel, yo soy práctico, me perdona decir esas cosas personales. Él cuando yo lo mando a comprar algo, él es que paga, porque él está trabajando. A él no le gusta que yo pague, pero me da vergüenza, a veces le paso la tarjeta. Es que no me gusta pedir, hermanos. No me gusta, no me gusta. Yo pararme aquí a ponerme a mí que un ejemplo, alguien me diga, mira, tú tienes que decirle a la iglesia que tienen que comprar las sillas. Yo no me atrevo, hermanos. Primero por el temor a Dios y que me da vergüenza. Entiéndame, amados. Prefiero pasar hambre mejor. Como también me da vergüenza aprovecharme de una amistad, del dinero, del sudor del otro. No me gusta. Entonces, sea serio, amado. Siempre rechace esa conducta de que en cualquier iglesia que usted esté un día, rechácela siempre. Porque a veces, hermano, el problema que pasa con nosotros es que llega un momento que ya el malo no es el pastor, son los que están ahí, que lo apoyan, la vagabundería. Cuando usted apoya el malo, usted es más malo que ese. Hay que rechazar lo malo para que no se haga partícipe de los malos. Entonces, ese tipo de hombre no puede ser neumático, es sárquico, tiene el espíritu, pero es un carnal y es muy feo. Un pastor carnal. Un pastor está supuesto ser espiritual, renunciar hasta tener una casita y un carro. Renunciar. Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra no tenía nada y la burrita con la que entró a Jerusalén fue prestada, hermanos. Y él lo dijo, Jesús.
Las aves tienen nido. Las zorras tienen guarida. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Entonces estos pastores millonarios, what happened? Bueno, pues yo me estoy pareciendo a Cristo entonces, porque yo no tengo, yo lo que tengo mucha deuda. Y a veces tengo un segurito médico ahí, braviando, despedazando, para comprar unos medicamentos para mí. Pero si yo ahora mismo estoy predicando aquí, yo no estoy en contra de las riquezas. Pero a mí, yo como pastor, y yo veo que yo me siento como que me estoy enriqueciendo, me empezaría a darme vergüenza. Ya tengo 2 casas, 3. A ustedes no, hermano, por el pastor. Porque Cristo, el dueño de esto es Cristo, hermano, no es el pastor. Y él no tenía nada. Nada, nada. Dice ni dónde recostar la cabeza. Dice que hasta las zorras tenían más que él porque tienen cueva. Las aves tienen nido, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia? Está en un sueño, un letargo. Porque la están engañando y no se dan cuenta. Ellos creen que eso está bien. Hay que denunciarlo. Llevarlo a la corte no humana, divina, hermanos. Para que como Zaqueo le devuelvan el tesoro a la iglesia. La ley decía que era 4 veces que había que devolverle. Cuando Jesús fue a la casa de Zaqueo, el publicano que cobraba impuestos para Roma, y lo tuvo que devolver 4 veces lo que había robado, hurtado. Porque Romanos dice, Pablo, tú que dices que eres maestro de la ley y que no has de hurtar, hurta. Tú que dices que no cometas adulterio, adultera. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Por causa tuya el nombre del Señor de ustedes está siendo blasfemado entre los gentiles. Es un hombre sárquico, hermanos. Y está llena la iglesia de pastores sárquicos que solo buscan lo suyo, solo piensan en el vientre, cuya gloria es su vergüenza. Y son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre. Entonces el neumáticos y el sárquicos tienen similitud en que tienen el espíritu los dos, pero son muy diferentes. El neumáticos no pide, porque no es amigo del mundo. El sárquicos se hace enemigo de Dios, como dijo Santiago, y amigo del mundo. Y lleva el mundo a la iglesia. Entonces el otro hombre, que son 3, es el súquicos. Vamos a buscar donde están esos 3 tipos de hombres, de acuerdo a su capacidad para digerir, entender las cosas espirituales. Entonces, joven, el hombre neumáticos y sárquicos tienen similitud. El Espíritu Santo nacieron de nuevo para la ingeniencia. El hombre súquicos no tiene nada de identidad con aquellos dos. Porque ese no tiene el espíritu. Neumáticos, sárquicos y súquicos. El neumático y el sárquicos, los dos tienen el espíritu, nacieron de nuevo, pero el neumáticos es maduro, el sárquicos es carnal. Pero el súquico es diferente, estos dos no tienen nada de espiritual. Por eso las cosas de Dios les son locura. Esos 3 tipos de hombres, estamos leyendo 1 Corintios 2:12. Yo lo voy a leer rapidito porque tenemos como 4 domingos estudiando esto. 2:12. Primera de Corintios, búsquelo, joven, hermana, hermano. 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Ya nos dijimos el domingo, ¿se recuerdan? Según la Biblia, 4 espíritus: el del mundo, el del hombre, el Espíritu Santo
y un demonio. En las iglesias a veces está el espíritu del mundo, un predicador, el del hombre. Peor, un demonio. Pero esos tres ninguno, tiene que ser el Espíritu Santo, only, solo. Y nosotros no recibimos ese espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Ese es el Espíritu Santo. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 1 Corintios 2:13. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana. Una cosa es palabra humana y otra del cielo, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O eso de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Hay una traducción en otra interpretación que dice, interpretando verdades espirituales a los que tienen el espíritu. Un hombre neumático interpreta cosas espirituales con su espíritu y la compara. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, ahí está el primer hombre en este estudio. Siempre usted lo busque, 1 Corintios 2:14. El hombre natural es el hombre súquicos. Se le llama sensual ese hombre. El hombre súquicos. Ese no tiene el espíritu. Se le llama sensual, animal. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Las cosas espirituales para un hombre súquicos son locuras. Usted diría, pero ¿y qué pasa con las religiones? Hermanos, que todas esas religiones falsas son hombres súquicos que la han abrazado. Porque la de Dios dice que son locuras, no pueden. ¿Qué hicieron los musulmanes? Ellos dijeron, bueno, la Biblia no la pueden leer. Los judíos no aceptan el Nuevo Testamento, pero leen la Torá, que es el Antiguo Testamento. Ellos no creen en el Nuevo, pero creen en el Viejo, que es parte de la Biblia. Aunque la Biblia, para entenderla bien, hay que coger, hermanos, los 66 libros de la Biblia. Porque la Torá, el Antiguo Testamento, que solo lo leen los judíos, porque tiene un velo, al menos los judíos nacidos de nuevo, es una sombra del nuevo. La realidad es el nuevo, hermanos. En el Antiguo Testamento es el nuevo escondido. El Nuevo Testamento es el antiguo revelado. O sea, si usted lee el Antiguo Testamento y prescinde del Nuevo, se va a quedar en oscuridad. Israel está en oscuridad. Por eso Jesús le dijo, ya no me veréis más. Me voy a ir a los gentiles hasta que diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque se quedó en la sombra. Por eso ellos no aceptan a Cristo. Cristo no ha venido para ellos todavía. Pero en el nuevo, hermano, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, el no sinóptico es igual, Juan, las epístolas de Pablo, de Juan y de Pedro y Santiago. Hermano, ahí está el corazón del evangelio. Porque es el nuevo, es el antiguo revelado. Todo en el antiguo era todo materia, físico. Y el nuevo todo es espiritual. Entonces cuando un hombre súquicos no entiende la Biblia, tiene que hacer otra Biblia paralela. Hicieron los musulmanes el Corán, porque no entienden esta. Ahora aquella ellos la entienden porque le escribió un hombre. Mahoma dijo que eso se lo dictaron un ángel del cielo, pero eso fue él que lo escribió. Porque ahí en el Corán hay capítulos del Corán que hablan de la venganza. De ahí viene el término yihad. Que ellos dicen, el que no esté con ustedes, mátanlo. Usa cualquier medio, la violencia, el terrorismo, para que todo el mundo en el mundo sea musulmán, islamista.
Entonces, como no entienden esto, porque para eso hay que tener el espíritu, la locura, hicieron un libro. Y como es un libro que lo escribió Mahoma, un hombre, entonces se lo entienden muy bien, porque ese se puede leer con la mente. Un libro de historia usted lo puede leer con la mente y el entendimiento, pero este no, este necesita el espíritu. Y todas esas falsas religiones tienen sus libros. Ese fue el problema que pasó con los... aparte de la Biblia, hay muchos hombres súquicos, hay neumáticos, hombres sárquicos y neumáticos, pero hay muchos hombres súquicos. Y vino Ellen White y no Ellen, la esposa de Mark. Y escribió un libro y ahora cada predicador adventista cuando él va a predicar, él pone la Biblia y el libro de Ellen White. No me le pongan nada ni muleta a la Biblia, déjela sola, que ella se defiende sola. Y ahí está todo el pensamiento de Dios en los 66 libros de la Biblia para glorificar y magnificar el nombre del Cordero. No me le ponga libro al lado, hermano, ninguno. Biblia only. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo la Biblia. La palabra profética más segura. Inspiración divina. Entonces un hombre súquico tiene que hacerse una Biblia al lado y escribir algo porque no entiende esta. Porque le son locura. Y de ahí es que vienen las sectas. Un hombre neumático entiende bien la Biblia y no se va a confundir, hermanos, porque no serán confundidos los que tienen el Espíritu y los que confían en Jehová. Tengo que cuidar un poquito más la garganta porque estoy hablando muy duro, ¿verdad? Dice, y son locuras y no las puede entender. Este es el hombre sárquico, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:15. En cambio, el espiritual, ahí está el segundo hombre. Ya dijimos el súquicos, el neumáticos. El Señor quiere que todos seamos neumáticos. Juzga todas las cosas sin que Él sea juzgado por nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? Yo estoy rapidito porque ya leímos esto la semana pasada. ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Reina Valera 95, yo estoy leyendo. 1 Corintios 3, el tercer hombre, el hombre sárquicos. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Mire, ahí están los tres. Un día que usted vaya a predicar o dar un estudio, lo busca ahí, 1 Corintios 2 y 3. Sárquicos, como a niños en Cristo. Esos niños de a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Dice Pablo que el hombre natural, en 1 Corintios 2, el hombre súquicos, hermano. Dijo Pablo que no puede entender las cosas espirituales porque le son una locura. Un hombre natural, la Biblia le es una locura. A un hombre natural usted le dice que estábamos perdidos y necesitábamos la justicia de Cristo para ir al cielo. Él dice, ¿y qué es eso? ¿Con qué se come eso? Es una locura. Porque para eso hay que tener el espíritu para entenderla. Entonces yo puse aquí, yo dije de eso hace un ratito. Ese ha sido el gran problema con los árabes, que ya yo lo dije un ratito. El que tiene el espíritu no, el sárquico o el neumático la va a entender la Biblia. Pero un hombre súquico nunca la va a entender, hermano. Es locura. Y ese ha sido el problema en el mundo árabe.
los árabes y el Islam, que quieren servirle a Dios con la mente. Ahora, un árabe que nació de nuevo, que tiene el Espíritu, ese no va a salir de confusión. Por eso orábamos hace un ratito, Señor, revélatele, ilumínalo con el Espíritu Santo. Entonces el mundo árabe acomodaron una Biblia, el Corán, y ellos no conciben eso, que Israel es el pueblo elegido de Dios. Claro, nosotros no somos israelitas, pero como ya nosotros tenemos la revelación del Nuevo Testamento, hemos entendido que el verdadero Israel de Dios no son los hijos de Abraham según la carne, sino los hijos espirituales, judíos y gentiles, y árabes. Pero necesitan tener el espíritu para entender esto. Entonces los árabes le da enojo, porque ellos dicen, pero ¿por qué Israel? Y no a nosotros no, que somos hijos de Abraham, pero de parte de la esclava Agar de Ismael. Agar, recuérdese que Abraham se desesperó y tuvo un hijo con la esclava, porque ya Sara tenía casi 90 años y él tuvo un hijo con la esclava y ahí nació Ismael, el hijo de la esclava. Después, a los 90 años, Sara engendró de Abraham a Isaac. La palabra Isaac quiere decir risa. Cuando el ángel vino a Sara con 90 años, que ya estaba pero bien lejos en la menopausia y le había terminado su periodo, no podía, imposible tener hijos. Ella se rió y se cree que ese nombre de Isaac es por eso, porque ella estaba muerta de la risa, no lo creyó. Y Dios, el hijo de ella y Abraham, le pusieron Isaac, que quiere decir risa. Pero entonces cualquiera se enoja, hermano. Los árabes dicen, pero nosotros no nos eligieron. Hay exclusividad, fue Israel. Claro, porque no entienden el Nuevo Testamento. A nosotros tampoco, en el antiguo pacto, nosotros no estábamos ahí. Pero como nosotros entendemos el Nuevo Testamento y ya sabemos que el Israel de Dios, la Sión de Dios es la iglesia, y que hay una sola iglesia que son los árabes, los gentiles, Latinoamérica, todos los continentes, los judíos, pero redimidos por la sangre del Cordero. Que los verdaderos judíos israelitas somos nosotros, los que nacen del Espíritu, verdaderos hijos de Abraham, con circuncisión no en el prepucio, no hecha de mano, sino del Espíritu. Entonces nosotros, al entender eso, desde lo más profundo del corazón sale una gratitud. Pero los árabes, como no creen en el Nuevo Testamento, ni en el Antiguo tampoco, ellos hicieron, al ser súquicos, el espiritual lo va a entender. El súquico no, hicieron una Biblia aparte. Dijeron, no, pues si los judíos tienen su Dios, son monoteístas, todo un solo Dios. Pues nosotros vamos a tener Alá, el nuestro. Y vamos a hacer el Corán. Su profeta es Cristo, pero el profeta de nosotros es Mahoma. Ellos dicen que Mahoma ascendió a los cielos. De ahí está esa mezquita en Arabia Saudita que se hacen procesiones todos los años allá. Por eso es porque son súquicos. Ahora, aquella Biblia, ellos la entienden, porque fue una Biblia en la carne, porque es un libro de historia, lo escribió un hombre. Pero esto no, esto es locura. A cualquier persona, hermano, natural, que usted le diga que yo soy judío, digo, pero tú, judío, pero tú eres dominicano, un cibaeño, digo, no, yo soy judío. Yo me puedo poner una kippah, hermano, y una talía, y yo soy judío, hermanos. De verdad, yo soy judío, usted también. Por la Biblia dice que el verdadero judío es el que nació de nuevo del Espíritu. Entonces un hombre natural, usted le dice que es judío, dice, tú estás loco, tú no eres judío. Yo soy hijo de Abraham, según no la carne, el Espíritu.
Por eso es grande el evangelio para mí. Entonces yo soy un elegido de Dios. Y los judíos israelitas, los nacidos de nuevo, también son elegidos de Dios, el remanente fiel. Y los árabes que tienen el Espíritu son elegidos de Dios. Entonces cuando tú entiendes eso, glorifica el nombre del Cordero. Cuán grande ha sido tu sacrificio. Pero para eso hay que tener el Espíritu, porque me sería locura. Entonces ellos acudieron a una Biblia llamada Corán, que la hizo Mahoma, que supuestamente se la dictó Dios a Mahoma, su profeta. Hermano, cierre esa puerta ahí. No venga un terrorista, ¿sabe? Hay que cuidarse. Yo no me quiero morir ahora. Sí, porque esa gente son bravos, hermano. Esa gente, si tú le contradices, te matan, ¿sabes? No hay tolerancia. Porque ellos dicen que ellos quieren que el mundo entero sea musulmán. Yo no. Yo soy cristiano. E hicieron otra religión opuesta al cristianismo, porque son súquicos, hermanos. Las cosas les son locura. Son los hijos de la esclava Agar, que da hijos para esclavitud. Una ideología que dice que está bien matar en el nombre de Dios, amados. En el nombre de ellos le llaman Alá. Esa es yo le puse la cultura de la opresión. Porque Dios manda amar. Y la cultura de la muerte, hermano. Y Jesús dijo, Juan 14:6, todo lo evangelio es vida y en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esas religiones, como no fueron sustraídas de la Biblia y son súquicos naturales, todo es muerte y odio. Jesús dijo en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese texto, hermano, Juan 14:6, a mí se me quedó en el corazón porque un día un médico, un libro de la fisiología que se llama el autor Guyton, me lo prestó ese médico, ese libro, para yo estudiarlo. Y en la primera página él le puso ese texto, Juan 14:16. Y se me quedó desde ahí, porque la palabra de Dios es Juan 14:6, que diga, hermano, la palabra de Dios es poderosa. Cuando yo leí ese texto, me quebranté. Y digo, wow, porque este hombre, qué texto puso en el libro de medicina, un médico. Y la primera página le puso su nombre para que no se lo roben, pero le puso Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿qué es el evangelio? Vida, hermano. Y en abundancia. Por eso nos dio vida eterna, la misma vida de Dios. No es solamente eternidad, vida eterna. Vida eterna lo describe Juan, quiere decir, y esta es la vida eterna, que me conozcan a mí y al único Dios verdadero y a Jesucristo que tú has enviado. El evangelio es vida. Estas gentes aman la muerte porque ellos creen que si defendiendo, eso se llama la yihad, un yihadista, defendiendo el Islam y matando a otro que no lo quiera aceptar, usted va al paraíso, como pasó con las Torres Gemelas. De ahí vino el terrorismo. Todo eso viene de la misma religión, hermanos. Porque son súquicos y no quieren leer la Biblia. La Biblia es lo opuesto. No usted matar al otro, es usted dar la vida por el otro. Y ayudarlo y servirle a los demás y llenarse de amor. Yo decía cuando empecé que si tuvo un hombre, hermano, maldiciendo, un pastor rabioso, y eso no es de Dios, por más que predique el evangelio. El hombre de Dios, usted sabe cómo usted lo va conociendo, y la mujer en el amor.
Por eso todas esas sectas y filosofías siembran mucho el odio y muerte. El evangelio todo es amor. Dice la Biblia que Jesús se preocupaba por las mujeres y los niños. En una ocasión andaba con una multitud y él dijo, estoy preocupado, las gentes tienen varios días con nosotros y no tienen que comer. Mira a ver si hay algo para darle de comer. Y había un niño con 5 panes y 2 peces. Y Jesús le puso en sus manos divinas y lo multiplicó. Y comieron sin comer las mujeres y los niños. Y sobraron 12 cestos. Él dijo que no se pierda nada, porque lo que viene del cielo no se puede perder. Y ese texto, Juan 14:6, a mí se me quedó en el corazón cuando yo lo leí en un libro de medicina. Creo que ese médico era cristiano. Ellos aman la muerte. El cristianismo ama la vida, hermano. Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El islamista, el islam ama la muerte, el martirio. Cristo, la vida. Ellos aman la crueldad. El cristianismo ama la misericordia. Ellos aman la guerra. Por eso la yihad, que quiere decir yihad, guerra santa. ¿Cuándo tú has visto que las guerras son santas? Están manipulando el lenguaje. Son malditas y satánicas las guerras, porque las guerras solo dejan miseria, destrucción y muerte. Todo se destruye, hay que edificar de nuevo después de una guerra. Y mucha muerte y miseria y trauma. Por eso el resiliente, usted sabe lo que quiere decir resiliencia. Después de que el que pasa un trauma de una guerra, tiene que ir bajo psiquiatría y psicólogo, porque para recuperarse da brega. Resiliente es alguien que sobrevive una catástrofe. Y eso es lo que dejan las guerras. Y usted diría, no, esos son los musulmanes. Los cristianos no se van muy lejos, hermanos. No han habido en la religión, donde ha habido más muerte, no en esas guerras seculares, en las guerras religiosas, por ideología teológica. ¿Y qué usted cree de las cruzadas, que murieron millones de personas, de musulmanes en contra de cristianos, y le llamaron a eso de que guerra santa? ¿Cuándo tú has visto que la guerra es santa? Derramando sangre y con un fusil, eso es santo, hermanos. Por eso son hombres súquicos. Un hombre con el espíritu no hace eso, porque entiende a Dios, tiene la mente de Dios. Y la yihad es eso, guerras santas. No cualquiera que no acepta nuestra creencia, ejecútalo. Es un satán. Y nosotros somos los únicos gentes de Alá, de Dios, dicen ellos. Eso es dictadura. Por eso en el Medio Oriente, como abrazaron esa religión y a Mahoma, no hay democracia, hermanos. Porque eso da hijos como Agar para la esclavitud. Ellos les cogen los esposos a las niñas y si no la ejecutan. Y a la mujer es un ser que no sirve para nada en el Medio Oriente. Por eso es que le ponen una buncla. Una cosa es una yihad y una cosa es la burka. Es un velo, hermanos, que no se te ve nada más te abren 2 orificios para los ojos. Son esclavas las mujeres. Por eso me gusta Occidente, que hay libertad. No hay algo más grande que la libertad. Como dice esa canción, yo soy libre como el mar. Abrirle las jaulas a las palomas para que vuelen. Y el único país democrático en Medio Oriente, porque cogieron la ley en el Sinaí, es Israel. Después todos son dictaduras, los califas, y gobiernan. Ellos tienen todo el dinero y el pueblo se muere de hambre. Porque sustrajeron todos los árabes
el Islam, hermano, y la yihad, las guerras santas. Entonces eso es una ideología que no vino del cielo, de un hombre, Mahoma, y todo es opresión. En el siglo VI, después de Cristo, ellos no dicen después de Cristo, después de Cristo. Ellos dicen de nuestra era, para obviar a Cristo, porque la fecha contemporánea se calcula antes de Cristo y después de Cristo. Pero como son ateos, creen en Dios, pero no creen en Cristo. Ellos dicen, los musulmanes, en el siglo VI y VII que existió Mahoma, después, no de Cristo, de nuestra era, para obviar a Cristo. Pero los cristianos, como tienen el Espíritu y su fe está en los 66 libros de la Biblia, que la Escritura es inspiración divina y es útil para exhortar, redarguir, instruir en justicia y para edificar. Piensan diferente los cristianos. Y Occidente fue bautizada con la fe cristiana. Por eso que en Occidente respetan tanto, hermanos, los derechos del ser humano. La cultura de Occidente es de vida, porque fue de la Reforma y de los padres de la iglesia que la sustrajeron. Los cristianos aman la paz. Ese es el gran problema cuando un hombre psúquico quiere interpretar a Dios. Lo ha interpretado mal. Pero Dios es amor, hermanos. Primera de Corintios, yo sé que usted se sabe esto de memoria, pero yo lo quiero leer. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1. El cristiano ama la paz. Por eso el cristiano rechaza el terrorismo. Eso vino de ese mundo oriental, a excepción de Israel. Primera de Corintios, vamos a leerlo con la unción del Espíritu Santo, 13:1. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, cuando usted lee la Biblia, la cosa cambia, hermanos. Mira qué palabra más poderosa le dijo Pablo a los Corintios. ¿Sabe que a veces usted ve a estos pastores por micrófono, hermano? Eso no es suficiente. Deje de estar engañando las gentes y de hablar lengua ahí. Otra cosa, Pablo dijo que eso no se habla por micrófono, hermanos. Eso es presunción. Eso sabe en privado si la habla. Y usted ve que cuando hablan lengua es lo mismo. Bueno, Sasa habla lengua, Isabelita también, entonces. O sea, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena y címbalo que retiñe. Mucho ruido, hermanos. Mucha espuma y poco chocolate, como dice el refrán. 1 Corintios 13:2. Y si tuviera profecía, cuando uno lee la Biblia, por eso esas religiones son de muerte. Porque no hay amor, es odio y resentimiento. Y entendiera todos los misterios, oye hermanos, y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. O sea, usted puede resucitar como hizo T.B. Joshua, el varón de Dios, entre comillas, el hombre de Dios, resucitar muertos ahí. Si usted, hermano, no está en la verdad, eso, usted no es nada. Nada, hermanos. Esto es con el amor. Esa es la fe que vence el mundo.
I'm sorry. 1 Corintios 13:3. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara hasta mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, eso de nada me sirve. O sea que usted, aunque le dé todos sus bienes a una persona, si tiene malas intenciones para esclavizarlo, eso no te sirve de nada. Tiene que ser con amor. Hay que leer la Biblia. Por eso todas esas sectas y herejías y islamismo, eso no se sustrajo de la Biblia. Porque tienen un velo y son súquicos. Porque esto es locura, hicieron una Biblia aparte. Por eso mandan a matar y a la venganza. La Biblia todo es amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no hace guerra, no es atancioso, no se envanece, etcétera, etcétera. Todo lo da, todo lo sufre, todo lo soporta. En el amor no hay divorcio, hermanos. El amor ágape, el de Dios. En el eros sí hay, porque se termina. Y el fileo, filial. Pero Dios tiene elegidos entre los árabes, amados. Yo lo dije hace un ratito. Hijos de Ismael. El cristianismo fue invadido por hombres naturales también. Yo estaba hablando de los árabes hace un ratito. Las iglesias están llenas de pastores súquicos, carnales, pero hay hombres naturales, que es peor. Es por el sistema. Usted estudia en una universidad, teología, y te ponen de pastor, y puede ser que no tenga el espíritu. Y eso sí es peligroso. Predica la Biblia como letra, un discurso, pero la letra mata. El espíritu da vida, amados. Los verdaderos adoradores, como dijo Jesús a la mujer samaritana, es en espíritu y verdad. Por eso hay tantos errores en el mundo evangélico. Es que ha sido, así como los árabes fueron invadidos por hombres súquicos que no entienden la Biblia, hicieron una Biblia aparte y todo es guerra y terrorismo. Los evangélicos pasó lo mismo, hermanos. Fue invadidos por hombres naturales con sotanas, sacerdotes, pero que no tienen el espíritu. Por eso no entienden la Biblia. Estas cosas les son locura. Estos hombres malvados también implementaron la violencia. Por eso la Inquisición. Eran hombres naturales y empezaron con la Inquisición. Todo el mismo espíritu de los musulmanes. Si tú piensas diferente a mí, quémalo. Hermanos, usted quiere, eso es de Dios. Eso lo hizo Roma. Quemaron a Juan Hus, quemaron a Policarpo, quemaron a William Tyndale. Iban a quemar a Martín Lutero, pero Dios tuvo misericordia. Eso no es de Dios, son súquicos. El hombre de Dios se llena de amor. ¿Cómo usted va a quemar a un infeliz vivo? Eso es terrible, morir en una hoguera. Eso fue la Inquisición, porque piensa diferente a ti y a mí. Son súquicos, hermanos, no tienen el espíritu. Porque el que tiene el espíritu entiende que el evangelio todo es amor y dar la vida por los demás, como hizo Cristo. La Inquisición, donde si se declaraba hereje a un cristiano, la pena capital era la hoguera. Esos son los lobos que han penetrado en el pueblo de Dios. Pueden adquirir el lenguaje, aprenden el lenguaje y a orar con la razón, predicar con la mente y el estudio teológico, pero no tienen el espíritu. Y Pablo dijo rapidito, Romanos 8:9, bendito el nombre del Señor.
predican con la mente, oran con la mente y estudios teológicos te cogen el lenguaje, pero son naturales, psíquicos, no tienen el espíritu, son falsos. Por eso no entienden las cosas espirituales. Romanos 8:9, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, Cristo, no es de él. Reina Valera 95. Las iglesias están llenas de pastores. El mundo cristiano, el judaísmo también está lleno de psíquicos. El islamismo también son psíquicos, por eso buscan otra Biblia. Por eso tantas guerras, tanto odio, tanto resentimiento. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Todavía es temprano, pero yo creo que ya lo que el Espíritu quiso dijo bastante en este día. Continuaremos, amado, el próximo domingo hablando de los 3 tipos de hombres: psíquicos, sárquicos y neumáticos. Yo he andado en iglesia con gente psíquica, hermanos, y que quieren el liderazgo en la iglesia. Y cada vez que hablamos, yo digo, pero es que no me entiende. Tú sabes que hablándole doctrina, sí, vamos a hacer. Digo, no me entiende. El psíquico no entiende. Las cosas espirituales le son locura. Por eso el evangelio de la cruz vino a ser tropezaderos para los judíos y los árabes, los que no tienen el espíritu, y locura para los gentiles. Porque, hermano, cualquier conocimiento usted lo adquiere en la biblioteca, en un libro, pero a Cristo no se conoce por libros, aunque a través de la Biblia, es por revelación, iluminación del Espíritu Santo. Una persona psíquicos puede hasta predicar sin la unción del Espíritu, claro, pero se la aprende a la letra, las historias de la Biblia, y echa un discurso, da un discurso, pero es psíquicos. Hay muchas personas que estudian 3 años de teología y se gradúan y lo ponen en la iglesia y son psíquicos, no tienen el Espíritu. Y Pablo dijo en Romanos 8, el que no tiene el Espíritu de Dios no es de él. Entonces, claro, cuando usted no entiende esto, la Biblia tiene que irse a hacer un libro paralelo, como hicieron los adventistas, el libro de Ellen White. Ellen White no entendía la Biblia, hizo un libro aparte. Era vegetariana, hablando, todo era de cerdo, de alimento. Esas gente no pueden comer cerdo, una carne tan buena, hermano, el chancho. Tan rico que es un chicharrón del cuerito del cerdo, frito con una yuquita de aguacate, los que tienen hambre hoy. Bendito el nombre del Señor. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por enseñarnos la palabra. Enseñarnos estos 3 tipos de hombres: psíquicos, neumáticos y sárquicos. El hombre psíquico no tiene la mente de Cristo, es natural, animal, y no entiende estas cosas. Por eso acude a muchos métodos y por eso hay tantas sectas e ideologías malvadas y ajenas al Evangelio. El hombre neumáticos, ese tiene el Espíritu, entiende la Biblia y ama a Dios y ama al prójimo. Llénanos de tu amor,
primero a ti y a los demás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, escribe estas palabras con cincel de hierro y punta de diamante. Que nuestros labios sean como pluma de escribiente. En el nombre de Jesús, amén. Vengan los hermanos del altar a cantarle una alabanza al Señor. El Señor me pone cantarle. Usted sabe que la palabra Sión quiere decir, son los montes en el Medio Oriente. Y Sión en la Biblia quiere decir la ciudad de Dios, que es la iglesia, Sión. El pueblo de David, el pueblo de Dios. Y hoy en día, en esta dispensación, Sión es la iglesia. Y eran montes en el Medio Oriente. Vamos a cantarle al Señor el Salmo 125, ya que hay guerra en el Medio Oriente, pensando en ellos, que Señor, porque en las guerras hay que pensar en todos, también en los niños palestinos, los ancianitos. Eso es terrible, estar en una guerra. Me dio pena en estos días cuando lo están desplazando de la franja de Gaza para alejarse de ahí. Y en Israel hay niños, también ancianitos, y muchos inocentes civiles pagan las consecuencias. Para que el Señor en esa área bendiga a Israel, bendiga a los palestinos también, y lleve paz y rechace ese espíritu de esos terroristas como Hamas, que rechace ese espíritu y que pongan orden en el Medio Oriente, porque de ambos lados da muchas penas, son muchos inocentes que pagan las consecuencias. Pero cantémosle al Señor en este momento con entendimiento el Salmo 125. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que es un tipo Sión de la iglesia, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está